Y hermanos, estamos nuevamente aquí en un podcast del Seminario Bautista Macedonia. Estamos muy contentos nuevamente de tener un episodio más con un pastor más aprendiendo acerca de lo que nos pueda enseñar sobre distintos temas. El día de hoy estoy con Ángel, es un líder, siervo de la iglesia, futuro pastor. Así que Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, todo bien. Gracias. Estoy muy agradecido con Dios porque me permite estar aquí con ustedes y participar de este podcast. También estamos hoy el día de hoy con el pastor Will. No sé si el pastor puede dar unos saludos. Claro, bueno, bienvenidos a este podcast. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes todo lo que aprendemos aquí en el seminario. Nada, así que contento y emocionado por lo que vamos a conversar. Genial, pastor. El día de hoy vamos a hablar acerca de los evangelios. El pastor Will es el profesor del seminario acerca del curso de los evangelios. Así que quisiéramos hablar un poco sobre el tema. Quizás una introducción a algo breve, también algo concisa, pero no tan superficial quizás. Y tenemos algunas preguntas preparadas para el pastor acerca de los evangelios. En general quisiera empezar con la pregunta acerca de ¿qué nos puede dar un panorama acerca de los evangelios? Quizás algunas diferencias o similitudes dentro de los evangelios, ¿no? Listo, creo que el curso de evangelios para mí, y se lo digo a los alumnos, es uno de los más importantes que tenemos en el seminario, porque hablamos de Jesús, ¿no? Si bien hay varios cursos, pero ninguno de ellos se enfoca tanto en la vida de Jesús, de nuestro Señor. Entonces poder examinar su vida, lo que Él hizo, sus enseñanzas, ¿no? Sus milagros, todas sus obras que realizó en la vida de los que estaban cerca a Él y a través de los diferentes testimonios, los 4 evangelios, lo que dejó para nosotros, ¿no? Entonces, hay una pregunta allí acerca de estas diferencias, ¿no? Entonces, tenemos 4, ¿no? 4 evangelios que son conocidos y 3 de ellos se les conoce como los evangelios sinópticos, ¿no? Entonces, tenemos Mateo, Marcos y Lucas, que son los sinópticos, y Juan, que es el que está y que tiene otra perspectiva, ¿ya? Entonces, queremos empezar con esto, con unas pequeñas diferencias. Sí, quizás algunas diferencias entre ellos. Primero partimos de que cada uno, aunque los 4 hablan de Jesús, cada uno tiene un diferente propósito, ¿no? Tiene una dirección en la cual quiere llevar la narrativa de la vida de Jesús. Por ejemplo, Mateo es muy claro y obvio que él quiere enfatizar a Jesús como rey, ¿no? Entonces quiere mencionar que Él es el Mesías prometido. A diferencia de Marcos, por ejemplo, Marcos no tiene tanto contenido de las palabras de Jesús. Es más, si basamos en probabilidades, de las palabras de Jesús es el que tiene menos en comparación de los otros evangelios. ¿Por qué? Porque Él nos muestra más acciones, más los milagros y los hechos de Jesús. En cambio, Mateo muestra más enseñanza de Jesús, ¿no? Tiene más enseñanzas. Si tenemos nuestra Biblia en rojo, vamos a ver que Mateo tiene muchísimo más, ¿no? Pero Marcos no. ¿Por qué? No es que no quiera decir, sino que su énfasis es mostrar lo que él está haciendo. Entonces, partiendo de allí, tenemos, sí, diferencias entre el contenido de cada uno. Igualmente Lucas, igualmente Juan. Entonces, la principal, creo que diferencia recae en que cada uno tiene un diferente propósito y también apunta a un diferente público objetivo, ¿no? Entonces, Mateo es claro y es obvio que apunta a los judíos, ¿no? Entonces, para darles a ellos como que un respaldo de su fe que tienen en Jesús y al mismo tiempo que ellos que ya se han convertido, decirles que Él verdaderamente es, ¿no? Marcos, a diferencia de Mateo, por ejemplo, Marcos trata de explicar ciertos usos y costumbres judías, ¿no? Y trata de explicar incluso para un romano. Por eso decimos que Marcos fue escrito específicamente para romanos, porque menciona también la salvación de un romano, que es un centurión que dice públicamente, él verdaderamente era el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, hay diferencias nuevamente que nos basamos en la dirección que los evangelistas tienen, ¿no? El público objetivo y cómo quieren mostrar a Jesús. Juan es muy diferente de los 3, ¿no? Juan es más un teólogo, ¿no? Que muestra más conversaciones de Jesús con diferentes personajes que no están así en su extensión en los otros evangelios. Por ejemplo, con Nicodemo, con la mujer samaritana, tiene más conversaciones, ¿no? Y desde el principio Juan nos dice, Él es Dios. En el principio era el verbo y el verbo era
Dios, ¿no? Entonces, cada uno tiene una diferente perspectiva de mostrar a Jesús. Los tres primeros sinópticos como que a la par, ¿no? Hablan de un Jesús, las cosas que hizo, sus enseñanzas, pero ya teniendo estos tres, Juan se dedica a mostrar a un Jesús más como Dios, ¿no? Entonces, por ahí recaen un poco las diferencias que encontramos en estos evangelios. Pero, pastor, al haber 4 evangelios diferentes que nos muestran tal vez diferentes puntos de vista acerca de Jesús, ¿será que tal vez puede haber algún error? ¿Hay posibilidad de que podamos ver que los evangelios tengan errores, contradicciones entre ellos mismos? Que no sean poco confiables, más o menos. Ya, en verdad, la idea de que sean 4 descarta esa idea. Y la idea de que no sean muy parecidos también, porque si queremos engañar al mundo, entonces juntamos 4 testimonios y lo que vamos a hacer es que los 4 digan lo mismo, ¿no? No vamos a hacer que uno diga una cosa y aquí, pero lo que encontramos en los 4 evangelios es que hay ciertos eventos, ¿no?, que desde la perspectiva del escritor, ¿no?, muestra algo diferente, pero no es algo quizás controversial que no diga de Jesús. O sea, los 4 dicen que Jesús fue hombre. Los 4 dicen que Jesús es Dios. Los 4 afirman que Jesús murió por nuestros pecados. Entonces, ninguna doctrina básica de la creencia de Jesús se niega. Por ejemplo, el tema de cuando Jesús sana a la suegra de Pedro, ¿no? Entonces, tenemos la narrativa que está en los evangelios. Vamos a hablar de los 3 sinópticos primero, ¿ya? Mateo, Marcos y Lucas. Entonces, en Mateo se nos da detalles acerca de que Jesús sabe que está enferma gravemente y Jesús va y le ayuda, ¿no? Al igual que Lucas también dice lo mismo. Pero hay en el Evangelio de Marcos, ¿sí?, unos detalles adicionales acerca de cómo la curó, ¿no? Dice Marcos que la tomó de la mano. Un detalle, ¿no?, que nos muestra que es diferente a los otros 3, ¿no? Entonces la tomó de la mano. Y esto obviamente evidencia que tuvo que haber un testigo ocular viendo esos detalles, ¿no?, que para él le impactó. Los otros 3, como todos en general sabemos que la suegra de Pedro enfermó gravemente y Jesús la sanó. Ese es el resumen que todos conocemos, pero Marcos te da ese detalle de que la tomó de la mano, ¿no? Entonces, y así cada evangelio tiene diferentes detalles, ¿no? Porque también, por ejemplo, Lucas es un médico, ¿no? Él dice que investiga. Ya hay escritos acerca de Jesús, pero él también dice que investiga, ¿no? Y después de eso empieza a escribir, ¿no? Marcos, por ejemplo, se conoce como el primer evangelio, ¿no? Uno de los primeros, más o menos entre el 40 y el 65, pero entre más temprano es lo más aceptado, pero encontramos ahí un evangelio más breve, ¿no?, pero cargado de detalles, ¿no? Entonces, el hecho de que los 4 no estén alineados, ¿no? Incluso el orden en Mateo, por ejemplo, no maneja un orden cronológico. Mateo se va por tópicos, ¿no? Presenta la presentación del rey, los dichos de la enseñanza del rey, el rechazo del rey, la pasión del rey, la muerte del rey, la resurrección del rey. Tiene tópicos diferentes, ¿no?, que no están en orden cronológico. Quizás el más ordenado es Marcos, ¿no?, un poco más que Lucas. Entonces, los 4 son diferentes, pero al ser diferentes, muestra realmente su veracidad, ¿no? Porque si queremos engañar al mundo, entonces hagamos que los 4 digan lo mismo, ¿no? Pero incluso eso no pasa, ¿no? Y hay detalles que uno, a la par, viendo los 4, enriquecen, ¿no? Enriquecen y nos dan más detalles desde la perspectiva de cada hombre. Claro. Justo también estaba en algunos discipulados en esta semana y justo me preguntaron también sobre el tema de la confiabilidad de la Biblia. Y básicamente cuando alguien dice, bueno, la Biblia ha sido manipulada por los cristianos a lo largo de los años, ¿no? Y en realidad lo que originalmente escribieron los autores acerca de los evangelios no es lo que tenemos hoy en día, sino que más bien ha sido manipulado. ¿Cómo como creyentes podríamos responder a eso, ¿no? A que realmente los evangelios no han sido manipulados a lo largo de los años. ¿Cómo nosotros podríamos dar alguna respuesta a eso? Yes. Aquí vamos a manejar un poquito, hay evidencia interna y externa, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de la evidencia externa, ¿no? Entonces, los padres de la iglesia, los primeros discípulos, entonces ellos como que siempre dan fe de que ellos fueron los que escribieron y confirman todo lo que está escrito.
Pero hay un texto que en realidad marcó por completo esto, y es el texto Muratori, ¿no? Que es un texto que lo encuentra justamente, lleva su nombre, de este fragmento es Ludovico Muratori, más o menos en el 1960 y algo. Él encuentra en una biblioteca unos pergaminos antiguos que datan del 180 al año 200, ¿no? Y ese texto es tal cual como lo que nosotros tenemos. O sea, es un dato antiguo. No tenemos el original. No hay el original de ninguno de ellos porque no podrían conservarse. Pero al encontrar estos, ¿no? Al encontrar igual en las cuevas de Qumran, por ejemplo, ¿no? Estos textos, vemos que son tal cual copias originales, ¿no? O sea, copias muy cercanas a lo que encontramos. Ahora, la verdad, y quizás esto sí llame mucho la atención, solamente hay un evangelio en el que sí sabemos que se añadieron más cosas. Y este es el Evangelio de Marcos, ¿no? Marcos termina el escritor, y esto nos muestra que del capítulo 16 hasta el versículo 8, hasta allí es lo que escribe Marcos. Y es un fin abrupto, porque vienen las mujeres a ver a Jesús y encuentran que no está, y el ángel les dice, vayan y anuncien, ¿no? Pero ellas dicen que se quedan calladas y con temor, ¿no? Pero nosotros encontramos en nuestras Biblias, si usamos la versión Reina Valera 60, encontramos el capítulo 9 hasta el 20. Entonces, sí, la historia nos muestra que esto fue agregado posteriormente, pero no muy tarde tampoco, ¿no? Antes del año 200, ¿no? Que esto fue agregado, pero todos estos detalles que Jesús se le presentó a María Magdalena, Jesús se le presentó a sus discípulos, Jesús dio la gran comisión y Jesús ascendió al cielo, los encontramos en los otros evangelios. O sea, no es algo nuevo, que no está en los otros tres, que están en los otros tres, pero es el único fragmento que podríamos decir que se añadió. Entonces, ¿cómo podemos responderle, no? Hay evidencia externa. Las cuevas de Qumran, el texto Muratori, el fragmento Muratori, que nos muestra que son los mismos textos. O sea, dentro de cada pasaje hay lo que se conoce como la crítica textual, ¿no? Y si quizás no estamos muy empapados en ese tema, la crítica textual nos muestra que hay ciertos fragmentos, ciertas partes que no están, ¿no? En los rollos más antiguos, ¿no? Que sí están en los que son quizás del 300 para adelante, ¿no? Entonces, pero que en los primeros no están. Entonces, eso no cambia. Los detalles muchas veces son ortográficos, ¿no? Entonces, las letras judías, por ejemplo, así como nosotros una P, si le quitamos una R, si le quitamos esa rayita inclinada, sigue siendo, es una P, ¿no? Entonces, así hay fragmentos que de copia en copia quizás solamente son en su mayoría errores ortográficos, que no cambian el sentido de lo que estamos diciendo. Entonces, la crítica textual nos muestra que hay como 4.000, 5.000 diferencias de los manuscritos antiguos a los más originales, pero la mayoría de estos casi en su totalidad son ortográficos que no cambian el sentido, que no cambian la doctrina. Entonces, ¿podemos confiar en estos 4 evangelios? Por supuesto que sí, ¿no? Hay evidencia externa y a pesar que hay la crítica textual, nos muestra que la mayoría de estos errores simplemente son de manera ortográfica. Algunos sinónimos, ¿no? En unos le llaman Señor y en otros simplemente le dicen Jesús, ¿no? Entonces, no cambia el sentido, es lo mismo, ¿ya? Pastor, entonces, hablando acerca de los evangelios, usted dijo que podemos confiar en los evangelios, pero ¿por qué nosotros no podríamos confiar en los evangelios apócrifos? Muy bien. ¿Acaso hay algo que esté mal? ¿Qué son? Claro. Mira, la mayoría de los evangelios apócrifos, primero, su enseñanza es mezclada grandemente con el gnosticismo, número 1, ¿no? Tienen enseñanzas gnósticas, o sea, que la salvación, la fe en Jesús no es suficiente, sino que necesitamos cierto conocimiento, iluminación, ¿no? Llegar a algo más profundo, ¿ya? Entonces, muchos de ellos niegan la obra de Jesús. Ahora, ¿por qué se hacen famosos? También porque lo controversial es así, ¿no? Lo controversial, aquello que quieren ir en contra de Dios, pues eso va a llamar la atención. Justamente programas que solamente muestran ese morbo, esa diferencia, hacen que sean tan populares, ¿no? Ahora, también consideremos la fecha en la que fueron escritos, ¿no? Muchos de estos evangelios apócrifos datan del 350 más, ¿no? Entonces son muchos años de diferencia de los eventos que pasaron en la vida de Jesús.
Los evangelios que tenemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, por ejemplo, Marcos, que es el primero, decimos que es entre el 40 y el 65. Mateo y Lucas, antes del 65, entre el 60 y el 65, datan su exactitud, ¿no? Y Juan, entre el 80, pero antes del 95, ¿no? Entonces, todos son cercanos a los eventos que pasaron en Jerusalén con Jesús. Ahora también consideremos la transmisión, cómo se realizaba, era una transmisión oral, ¿no? Esto se comunicaba oralmente de uno a otro hasta que decidieron escribirlo. Pero ¿por qué no podemos confiar en ellos? Porque son muy antiguos, son una fecha muy, muy lejana a los eventos que pasaron. Entonces, los evangelios que tenemos son muy cercanos y entonces podemos ver que alguien puede decir, esto no pasó, pero no hay eso, ¿no? Todos confirman que eso sí pasó. Entonces, incluso historiadores mencionan que estos eventos sí pasaron. Ahora, estos evangelios apócrifos hablan de un Jesús diferente, ¿no? Por ejemplo, encontramos en Pedro cosas muy extravagantes como cabezas volando, ¿no? Cosas ahí muy misteriosas, llenas de cosas soteriológicas, o sea, cosas que están ahí, que abundan quizás en la imaginación, ¿ya? Por ejemplo, el Evangelio de María, el Evangelio de Judas, ¿no? Hay ciertas cosas que encontramos que simplemente solo se prestan al morbo, ¿no? Uno más, quizás el pseudoevangelio de Marcos, nos presenta un Jesús quizás que se acuesta con este joven Marcos, que trata de, como que el autor, el que descubre esto, dice, Jesús era gay, ¿no? Cosas así muy, que llaman la atención. Programas como la National Geographic u otros buscan que eso sea, que sea conocido, ¿no? Porque es en contra y eso va a llamar siempre la atención. Pero al final sabemos que simplemente era el mismo que descubrió, que quería mostrar lo que él mismo creía, ¿no? Entonces, no podemos confiar en ellos por la fecha y por lo que contiene, ¿no? Si los leemos, vamos a darnos cuenta que no contiene nada acerca de Jesús, de salvación, ¿no? O sea, pueden tener consejos, pero nada más, o sea, son vacíos, ¿no? A diferencia de los 4 evangelios que sí nos hablan de Jesús, que sí nos muestran que debemos darle una respuesta, ¿no? Arrepentimiento y fe. Claro, igual recordando para la audiencia, las personas que ven que consideramos los evangelios apócrifos aquellos que no tenemos en nuestra Biblia, digamos. Son evangelios que se escribieron, como dice el pastor, muy tarde, muy lejana a la fecha donde se dieron los hechos. No parecen tener los autores que mencionan, ¿no? Etcétera, por el tipo de escritura y otras cosas. Pastor, y quizás para finalizar, quizás algo más práctico en el sentido de que quizás si alguien le preguntara cómo yo puedo estudiar la vida de Jesús a partir de los evangelios, ¿qué le recomendaría? ¿Por dónde empezaría? ¿Cuál sería el método? Quizás algunas indicaciones acerca de esto, ¿no? ¿Cómo yo puedo saber más de Jesús a partir de mi Biblia en los evangelios? Claro. Creo que como todo libro de la Biblia, primero con bastante humildad, ¿no? Porque si solamente vamos a encontrar, ya voy a leer, pero para no aprender, para simplemente encontrar diferencias, errores, no vas a aprender nada, ¿no? Primero humildad para poder leer y estudiar la palabra de Dios, ¿no? Y lo segundo es, hay 2 maneras en cuanto a estudiar los evangelios, ¿no? Uno es libro por libro y otra es quizás de manera en paralelo, ¿no? Los 4 viendo cada evento y cómo cada evento te muestra, como cada autor te muestra diferentes eventos y la narrativa que nos muestra. Entonces yo aconsejo primero hacer libro por libro, ¿no? Para poder entender el sentido del autor, conocer un poco al autor, conocer el propósito del libro, a qué apuntaba el libro, cuál es la perspectiva del escritor y después poder tener todo en paralelo, ya con esta base poder ver cómo cada uno presenta los diversos detalles, ¿no? Eso sería mi consejo. Claro. Pastor, muchas gracias por su tiempo, por poder estar aquí, darse un tiempo para poder enseñar y compartir un poco con las personas que nos ven. Muy agradecidos por su tiempo. Y cada uno de ustedes, hermanos que nos están viendo, muchas gracias por su tiempo. También gracias, Ángel. No sé si puedes despedirte. No, sí. En realidad las enseñanzas que nos ha dado el pastor acerca de los evangelios son muy importantes, ¿no? Para poder fundamentar más acerca de nuestra fe, lo que nosotros realmente creemos y lo que dice acerca de Jesús, ¿no? Así que, hermano, te animaría a que tú también puedas leer acerca de Jesús, puedas conocer quién es Él, ¿no? A través de los 4 evangelios. Pastor, muchas gracias. Te bendiga mucho. Ni ser.